Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana. Gracias a nuestra querida audiencia ya conectada con nosotros para escuchar el informativo y particularmente nuestro comentario sin rodeos. En el cierre de esta semana, una mañana igual que ayer, ¿no? Muy fría la que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Abrigarse, por favor, si va a salir, maneje con precaución, tenga la bondad, tome los recaudos del caso. No se olvide además de, si va en su vehículo, sintonizar, ¿no? Ubicar la frecuencia de Sonorama donde usted se encuentre. Acá en Pichincha 103.7 FM Estéreo. También nos puede seguir por internet en Real Audio, www.sonorama.com.es, nuestra transmisión en vivo por Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube. En Facebook somos Radio Sonorama, en YouTube nuestro canal se llama Sonorama TV, ya lo saben. Empiezo también la transmisión del comentario a través de mis cuentas personales. Estoy ahora mismo en Instagram. Saludos cordiales a quienes se conectan con este live a través de mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Gracias por aquello. Ahí veo conectadas a Caro Zurita, Pame Velasco, a María Eugenia Molina. Un abrazo para ellas, ¿no? Y también estoy en TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros. Mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Yo le decía a Belkis hace minutos, tengo mucho para comentar el día de hoy, para cerrar la semana con un montón de temas para comentar. A ver, empecemos por lo que pudo ser hoy y no va a ser. Pudo ser, pero no va a ser. Y algunos se enojan, ¿no? Y andaban bravos porque uno les explicaba la parte jurídica, la parte política y se enojaban. Bueno, quiero contarles que finalmente hoy no van a presentar el juicio político al presidente de la República. Y no lo van a presentar porque hay complicaciones de carácter político, porque se requiere obviamente garantizar apoyos para que esa intención primero pase el filtro de la Corte Constitucional, que es lo primerito que los impulsores de la interpelación del presidente de la República tienen que asegurar. Y luego para que en el curso del trámite en la Asamblea puedan tener los votos. Esto, en el caso del juicio político del presidente, no es solamente cuestión de votos, sino de sortear la parte jurídica a través del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Y no es solamente jurídico, porque al final del día las decisiones en la Asamblea Nacional se aprueban con votos. Y pese a que el martes habían anunciado que hoy iban a hacer la presentación del pedido de juicio político, resulta que ya no tienen fecha, que ni siquiera tienen claridad sobre las causales para impulsar ese enjuiciamiento político al presidente. ¿Y cuál es la lectura clarísima de esto? La lectura clara de esto es que ni siquiera en los propios sectores políticos que pretendían impulsar el enjuiciamiento político del presidente de la República hay certezas sobre la viabilidad de la utilización del informe de la Comisión Ocasional del denominado caso Gran Padrino para adjuntarla como insumo al pedido de juicio político. Así de simple. Yo les decía, aparentemente estaban apurados. No querían perder tiempo. Pidieron 10 días de prórroga para estructurar el informe. No utilizaron el plazo máximo de 10 días adicionales que les dio el Pleno de la Asamblea Nacional. Se demoraron 8. El miércoles de la semana anterior entregaron el informe. El martes circuló el borrador y yo estoy convencido que esa circulación del borrador no fue gratuita. Para mí la circulación del borrador simplemente se convirtió en una suerte de medidor de fuerzas, ¿ya? De medidor, de globo de ensayo, para ver cómo reaccionaba la opinión pública, qué decían respecto del contenido del informe, del borrador de informe. Tanto así que hasta el propio gobierno reaccionó. Hubo un comunicado del Servicio de Rentas Internas con una posición sobre un borrador de informe, no sobre el informe definitivo, para que vean ustedes lo que generó la circulación del borrador el pasado martes, el martes de la semana anterior. Finalmente, el miércoles aprueban el informe retirando la argumentación de traición a la patria que le habían puesto ahí en la primera recomendación de juicio político contra el presidente por supuestamente haber incurrido en delitos contra la seguridad del Estado.
Y ahí pusieron por traición a la patria, hablaron del artículo del COIP, del numeral 7 de ese artículo, del 563, etcétera. Que lo comentamos aquí. El miércoles de la semana anterior generamos el comentario aquí. Finalmente retiraron eso por toda la controversia que se armó. Insistieron en poner delito contra la seguridad del Estado y delitos contra la administración pública. ¿Y qué dijimos aquí en este espacio? Que la causal de delitos contra la seguridad del Estado nos parecía que era una causal extremadamente forzada. Que la otra causal, y eso han dicho todos los constitucionalistas que he escuchado, la segunda causal es muchísimo más discutible. La de concusión, cohecho y peculado, muchísimo más discutible. Y seguramente podría permitir la presentación de argumentos más contundentes, dependiendo obviamente de si los tienen, los encuentran, los adjuntan, etcétera. Pero la causal de delitos contra la seguridad del Estado era una causal muy forzada. La pusieron allí. Finalmente resulta que los señores del Partido Social Cristiano han condicionado, y vamos a hablar más tarde con Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano. Ellos han dicho, nos sumamos a la posibilidad de enjuiciar políticamente al presidente siempre que ustedes retiren la causal de delitos contra la seguridad del Estado. Los señores de Revolución Ciudadana quieren mantener la causal de delitos contra la seguridad del Estado. Los socialcristianos se oponen a aquello. Por eso no tienen un consenso para la presentación del pedido de juicio político. Eso es lo que está pasando. Entonces yo les decía, estaban apurados. La semana anterior aprobaron el miércoles. El jueves convocaron para el sábado. El sábado se mandaron una jornada de 6 horas y media con 41 intervenciones. Aprobaron una resolución con 104 votos a favor, con incoherencias y todo que las desmenuzamos aquí ayer. Les mostré las incoherencias de varios legisladores entre lo que dijeron y lo que terminaron haciendo y lo que luego a lo largo de esta semana han dicho. Bueno, se acaba la semana, va a ser una semana desde que aprobaron la resolución, a través de la cual algunos legisladores parecía que estaban vendiendo humo, que ya a la vuelta de la esquina tienes el juicio político al presidente. Bueno, no hay, no tienen todavía ni las causales, ni la fecha, ni los interpelantes, ni la manera como van a llevar adelante el juicio político. Perdiendo el tiempo, ocupándose de esto, sin tal vez analizar lo realmente importante que requiere la República. Esto es lo que ha pasado. Cerramos una semana, querida audiencia, otra vez con un episodio de la clásica venta de humo de nuestra clase política. La clásica venta de humo de nuestra clase política. Al cierre de esta semana no hay juicio político, no se sabe qué va a pasar. Diario El Universo da cuenta justamente de aquello. Añade que un grupo de constitucionalistas y penalistas analizan la causal que permita pasar el filtro de la Corte Constitucional. Porque como les digo, ese es el primer paso. Garantizar una argumentación jurídica que permita pasar el filtro en la Corte Constitucional y luego garantizar que van a tener 92 votos para el momento de votar la moción de censura y destitución en contra del presidente de la República. Así que por ahora la semana se acabó sin esto. Además de que, por supuesto, hay otras bancadas que están condicionando su apoyo, como Izquierda Democrática y Pachacutic, conforme lo hemos revisado el día de ayer. Ese es un tema. Así cerramos la semana. Con venta de humo, sin la presentación del pedido de juicio político, sin interpelantes, sin causales, sin argumentación jurídica. Por más que haya gente que se enoje por lo que uno dice, que no le gusta, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y por eso, una vez más, los políticos tienen que dejar de vender humo. Levantar expectativas innecesarias, decir una cosa y resulta que luego terminan haciendo otra. Ese es un tema para comentar. El otro tema para comentar. Ayer el Consejo Nacional Electoral de Pichincha proclamó los resultados definitivos de las elecciones en esta provincia. De lo que conozco, bueno, hasta el miércoles de la semana anterior, no tengo el dato actualizado al día de hoy, pero hasta el miércoles de la semana anterior, 9 provincias
habían cerrado el 100% de la contabilización de los votos. Se suma Pichincha, no sé qué otras provincias, o sea, como les digo, este dato que les estoy dando es un dato del miércoles de la semana anterior, solamente tengo la certeza de Pichincha del día de ayer, serían 10, no sé si es que hay otras provincias que hayan finalizado ya el trabajo, hayan proclamado los resultados definitivos una vez que se constata de que no hay recursos jurídicos pendientes, es decir, se evacuaron impugnaciones, se evacuaron recursos ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral, o simplemente no se presentaron y quedaron los resultados en firme. En el caso de Pichincha, con excepción de la alcaldía de Quito, sobre la que todavía hay recursos jurídicos pendientes, o sea, a esta hora el virtual alcalde electo es el doctor Pavel Muñoz. ¿Y por qué utilizo la palabra virtual? Porque todavía los resultados no están proclamados oficialmente. No están proclamados oficialmente. O sea, tiene que haber una programación oficial para ya no decir virtual alcalde electo, sino alcalde electo. Ya. Hablo jurídicamente. Políticamente, Pavel Muñoz hoy es el alcalde electo y está preparando todo el proceso de transición. Pero, por ejemplo, a esta hora, definitivamente Paola Pavón ha sido reelecta prefecta de la provincia de Pichincha. A esta hora tenemos a los alcaldes de 7 de los 8 cantones de la provincia de Pichincha ya confirmados. Ya no hay nada que hacer, con excepción de la ciudad de Quito, como les decía. Por aquí tengo los datos de quiénes son los alcaldes, ya los alcaldes oficiales, ya los alcaldes electos oficiales, en el caso de la provincia de Pichincha. Bueno, ya les decía de Paola Pavón. Lo de Paola Pavón, digamos, lo de la prefectura, 12 candidatos, la elección se concentró en 2 candidaturas, en 2. Ya es hora de que me parece a mí que hay que pensar en una reforma que de alguna manera evite que haya, o sea, no se puede limitar los derechos de participación, pero sí regular de alguna manera la cantidad de organizaciones políticas y establecer otro tipo de candados dentro de estos ejercicios de democracia de las organizaciones políticas. 12 candidatos a la prefectura y la elección se concentró en 2. La prefecta electa, que alcanzó el 27, casi el 28%, y Guillermo Churuchumbi, casi el 26%. Y para de contar. De allí, Eduardo del Pozo, casi 16%, hasta ahí digamos. Los 2 primeros, Paola Pavón y Guillermo Churuchumbi, entre el 25 y el 27%, luego Eduardo del Pozo cerca del 16%, de allí tenemos a Elsa Guerra con el 8,53%, y el resto de candidatos y candidatas no superaron el 4% de la votación. Hablamos de que 8 candidatos a la prefectura de Pichincha no superaron el 4% de la votación. 5%, digámoslo así, que alcanzó Roberto Altamirano de Izquierda Democrática. Tenemos candidatos, de 12 candidatos, 8 con porcentajes realmente bajos. Que digo yo, no se entiende, no se entiende esta lógica político-electoral que tenemos en el Ecuador. El alcalde electo de Cayambe confirmado, Alberto Mazapanta, que ganó con el 34%. Alcalde electo o alcaldesa electa de Petromoncayo confirmada, ya oficial, no hay nada que hacer. La señora o señorita Verónica Sánchez es la alcaldesa electa de Petromoncayo de manera definitiva. Robert Arrobo es el alcalde electo de Pedro Vicente Maldonado. Víctor Mieles Paladines es el alcalde electo de Puerto Quito. Fabián Isa es el alcalde electo del cantón Rumiñahui. ¿Saben cuántos candidatos y candidatas a la alcaldía de Quito tuvo el cantón Rumiñahui? 12. Sí, una cifra menor a los 22 o 23 que tuvo Rumiñahui en 2019, pero sigue siendo, para el tamaño del cantón Rumiñahui y para el número de electores de ese cantón, sigue siendo una cantidad muy alta de candidatos. Miren ustedes que el señor Isa gana la elección con el casi 33% de los votos, o sea, 21.776 votos, para que más o menos se den cuenta de la cantidad de electores que tiene Rumiñahui
Y sin embargo, en la elección de 2019 tuvo 20 y pico de candidatos y hoy tiene 12. Señor Isa alcanza casi el 33%. Le siguió Santiago Marcillo con el 21%. Luego Estefanía Montúfar con el 12%. Perdón, Santiago Morocho con el 12.07, Estefanía Montúfar 12.03. Y el resto de candidatos con porcentajes del 6% para abajo. La misma lógica de la prefectura y también de la alcaldía de Quito, que obviamente no lo menciono porque no están oficializados los resultados. Luis Zucchi, alcalde electo de San Miguel de los Bancos, resultados confirmados. ¿Cómo se va a configurar el Consejo Metropolitano de Quito? Igualmente, ya es un hecho. Sobre esto ya no hay nada que hacer. Por la circunscripción del centro, confirmados los concejales electos Wilson Merino y Diana Cruz de Revolución Ciudadana, Juan Báez de Juntos por la Gente, Sandra Hidalgo de la Alianza Unidos Incluyentes y Organizados y Darío Cagüeñas de Izquierda Democrática. Son los 5 concejales confirmados del centro de Quito. Del norte, los 5 concejales confirmados: Emilio Uzcategui de Revolución Ciudadana, Andrés Campaña de Unidos Incluyentes y Organizados, ese es el grupo político que respaldó la candidatura de Pedro José Freile, la Alianza UIO. Diego Garrido de Quito Vuelve es el sector político que respaldó la candidatura de Andrés Páez Benalcázar a la alcaldía. Bernardo Abad de la Alianza Va por Ti, reelegido, es uno de los 3 concejales reelectos. Bernardo Abad fue candidato y fue concejal por Izquierda Democrática en 2019 y hoy logra la reelección por la Alianza Va por Ti, que respaldó la candidatura de Luz Helena Coloma. Y Estefanía Grunauer de Juntos por la Gente, la alianza que respaldó la candidatura de Jorge Yunda. Esos son los 5 concejales ya electos. Insisto, estos son resultados definitivos y sobre eso no hay nada que hacer. Del sur, Revolución Ciudadana pone 2 concejales, Blanca Paucar y Héctor Cueva. Juntos por la Gente, Jocelyn Mayorga. La Alianza UIO, Fidel Chamba. Izquierda Democrática, Analía Ledesma. Y del distrito Parroquias, en el caso de Quito, tenemos 2 concejales de Revolución Ciudadana, Fernanda Racines y Adrián Ibarra, Gabriel Noroña de Juntos por la Gente, Ángel Vega de Izquierda Democrática, María López Gómez de la Torre de UIO y Michael Aulestia, actual concejal, se principalizó y hoy ya será concejal titular para el nuevo periodo, ya por la vía del voto popular, por la Alianza Va por Ti. Esos son los resultados definitivos y ahí tienen ustedes la configuración del nuevo Consejo Metropolitano. Revolución Ciudadana va a tener el bloque más numeroso, pero no será mayoría por sí sola y necesariamente el alcalde Pavel Muñoz va a tener que hacer acuerdos con las organizaciones políticas a efectos de garantizar un mínimo de gobernabilidad. Y claro, acá hay un aporte interesante, gracias contertulio. Los que sacan menos del 2% deberían devolver el fondo electoral. Esta es una discusión que no es reciente y por eso yo planteaba la necesidad de que de alguna manera en este país se discuta justamente algún tipo de situación que, sin que signifique conculcar el derecho que tenemos todos los ecuatorianos en goce de nuestros derechos políticos a elegir y ser elegidos, pero no hay derecho a que de 12 candidatos la elección se concentre en 2. Luego tenemos un segundo bloque con un porcentaje un poco menor y después tenemos 8 candidatos con porcentajes del 5% para abajo. No se justifica. Y no se olviden que las campañas, la parte publicitaria se financia con recursos públicos y que las organizaciones políticas reciben recursos del fondo partidario. Pero bueno, traigo a colación además este tema porque confirmados estos resultados, una vez más, y lo dijimos hace pocos días cuando se proclamaron los resultados del referéndum constitucional, hay gente que es tecla brava, que publica cualquier cosa en las redes, que habla de fraude, que no sé qué, y al final no presentaron como corresponde las denuncias de que existió fraude por los canales legales correspondientes.
impugnación de resultados, hacerlo ante la Junta Provincial Electoral, luego ante el Consejo Nacional Electoral, luego ante el Tribunal Contencioso Electoral. Me refiero a los sujetos políticos. Solo los sujetos políticos pueden impugnar los resultados de manera oficial. Solo los sujetos políticos. Y en este caso, si están proclamados los resultados, quiere decir que no se presentaron recursos jurídicos o estos ya fueron evacuados y quedan los resultados en firme. Esto me parece a mí que es importante explicarlo, sobre todo porque todavía hay actores políticos, hay algunas voces que están hablando de fraude. Y yo, como siempre he dicho, el fraude hay que probarlo. Y si tienen pruebas, preséntenlas. No basta con hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Hay que presentar las pruebas del fraude y hay que canalizarlas a través de las instancias jurídicas correspondientes. Segundo tema que tenía para conversar con ustedes. Tercer tema. Más adelante vamos a conversar con el abogado, estoy hablando de candidatos, con el abogado del expresidente Lenín Moreno, el doctor David Mesa, para obviamente conocer cuáles son las estrategias jurídicas. Entiendo que Moreno está analizando y su defensa está analizando una serie de alternativas jurídicas. La defensa está invocando temas humanitarios, temas médicos, para pedir que el juez de la Corte Nacional de Justicia revoque esa decisión de la presentación periódica cada 15 días ante la Corte. En atención, que Moreno no está en el país, sino que está en Paraguay. Pero más allá de eso, el expresidente Moreno ha comenzado una cruzada en esta semana. Una cruzada con algunos medios, con ciertos medios de comunicación, no todos, para posicionar su visión y su postura. Escuchemos un extracto de lo que dijo el expresidente Moreno a Fernando del Rincón, que esto también es interesante. Durante la pandemia, Fernando del Rincón, de CNN, fue muy crítico con Moreno, muy crítico con el gobierno de Moreno por el manejo de la pandemia. Fernando del Rincón tuvo un par de entrevistas muy duras con la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo. María Paula Romo es una muy buena vocera. Podemos discutir la parte política, pero estoy hablando de la parte comunicacional. Una muy buena vocera. Y María Paula Romo supo capear el temporal en esa entrevista muy dura de Del Rincón. Hubo una entrevista de Del Rincón durísima con Juan Sebastián Roldán, individuo de ingrata recordación realmente. Ingrata. ¿Ya? Con el señor Roldán. El señor Roldán, en cambio, no supo manejarse y no tuvo respuestas contundentes frente a las preguntas de Del Rincón sobre cómo Ecuador estaba enfrentando la pandemia. Y Del Rincón insistía, y CNN insistía en entrevistar al presidente Moreno, y el presidente Moreno no les aceptó la entrevista. Bueno, ahora resulta que sí buscaron a Del Rincón y buscaron a CNN porque necesitaban, obviamente, al medio y al periodista. ¿Qué fue lo que le dijo Moreno a Fernando Del Rincón? Escuchemos ese extracto. Realmente en lo que está ocurriendo existen bastantes cosas sumamente extrañas. Y si se las comento, usted los va a tener también, creo, el mismo criterio. No pienso que ha sido una investigación. Yo pienso que se ha llevado a cabo una real persecución. Por primera vez en la vida, óigame, Fernando, por primera vez en la vida política del Ecuador, se lleva a juicio a toda una familia, a esposa, a hijos, a yernos, a cuñados, a hermanos, etcétera, etcétera. Es la primera vez en la vida que esto ocurre, Fernando. Parece que es el nuevo sistema que implementa el socialismo del siglo XXI para aterrorizar, para atemorizar a la gente. Ellos están envalentonados, Fernando. Están envalentonados porque ganaron las últimas elecciones. Expresidente Moreno, déjame hacer un punto ahí. Y perdón, expresidente Moreno, yo entiendo lo que me está diciendo. Toda una familia sí llama sumamente la atención. Le recuerdo algo. Las más poderosas mafias italianas eran familias. No veo cuál es la diferencia. ¿Por qué el hecho de que se investigue a toda una familia tiene que ser una persecución? Lo que dice Del Rincón es cierto, pues.
O sea, ese no es un argumento de peso, pues, el hecho de hablar de persecución sobre una familia. No es un argumento de peso. Una vez más, insisto, el expresidente Moreno tiene que responder al país y tiene que explicarle al país la acusación de la fiscalía. Su relación con Sinohydro. ¿Cuál es su relación con Coto Patiño? Eso tiene que explicarle al país. Tiene que explicarle al país qué es Cine Investment. Tiene que explicarle al país el departamento de Alicante. Tiene que explicarle al país los muebles de Ginebra. O sea, eso es lo que tiene que explicar el expresidente Moreno. No decir lo que está diciendo, primero. Segundo, otra vez. O sea, me parece increíble seguir sosteniendo el discurso de la persecución cuando se trata de la misma fiscal general del Estado, designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, avalado por el gobierno del presidente Moreno, con la consulta popular que el presidente Moreno impulsó y se desarrolló el 4 de febrero del 2018. Una fiscal que además fue la fiscal que llevó adelante todo el proceso vinculado al caso Sobornos. ¿De qué persecución estamos hablando? Dice que es el nuevo sistema del socialismo del siglo XXI, que ahora están envalentonados, dice, luego del resultado electoral. O sea, ¿qué nos está diciendo el presidente Moreno? Que la fiscal hoy es correísta. O sea, es en serio. De verdad. ¿La fiscal Salazar hoy, desde la visión del expresidente Moreno, es correísta? ¿O de qué estamos hablando? Creo que ese tipo de argumentos que se caen de Maduro, solamente escuchando esos argumentos no tienen ningún tipo de asidero, ningún tipo de presentación. El país necesita saber la verdad, no ese tipo de excusas. El país necesita saber exactamente qué fue lo que pasó y cuál es la relación del expresidente Moreno. O sea, él dice que no sabía, que no tengo nada. ¿Por qué la fiscal le vincula? El expresidente Moreno tiene que responder sobre la base de los señalamientos emitidos por la fiscal. Si ustedes revisan, y por ejemplo, yo sí destaco que Diario El Universo y el portal Primicias, los dos medios, menciono estos dos medios, obviamente hay más medios que lo están haciendo, pero menciono estos dos, están publicando permanentemente detalles sobre los argumentos de la fiscalía. Entonces, por ejemplo, uno encuentra aquí en El Universo: caso Sinohydro, amigos y cercanos de Edwin Moreno, hermano del expresidente procesado por cohecho, en versiones reconocen haber cobrado cheques en Panamá. Eso tienen que explicar. No hablar de persecución política, de decir que el socialismo del siglo XXI, que están envalentonados, que la fiscal no sé cuánto. Por favor. Si el país necesita esto, saber esto. ¿Cómo es que aquí dice que amigos y cercanos de Edwin Moreno, hermano del expresidente procesado por cohecho, en versiones reconocen haber cobrado cheques de Panamá? Tiene que explicar por qué dice acá que la cuenta madre de los supuestos sobornos de Sinohydro recibió el 4% del contrato de Coca-Cola Sinclair. Tienen que explicar por qué la fiscalía dice que sigue la pista de $6 millones en cheques que habrían sido cambiados por un mensajero de Recorsa. Eso es lo que tienen que explicar. ¿No les parece? Que por supuesto el expresidente Moreno, su señora esposa, su señora hija, sus hermanos, sus cuñadas, tienen el derecho a la defensa sin lugar a dudas. Y que son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Por supuesto que sí, pues. Pero es que ahí no hay donde perderse. No hay donde perderse. Eso se llama debido proceso. Y en el debido proceso se siguen pasos dentro de una investigación. Indagación previa, instrucción fiscal y luego juicio. Los delitos hay que probarlos. ¿Quién los prueba? La Fiscalía General del Estado, que es la que lo acusa. Y el acusado se defiende. ¿Con qué se defiende? Con descargos. ¿Cuáles son los descargos? Descargos sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía. Descargo no es decir que es persecución política, expresidente Moreno. El país, por ejemplo, necesita saber, como dice Primicias, 3 abogados según una larga lista de sospechosos. Según la Fiscalía, 3 abogados relacionados con Coto Patiño habían recibido $6 millones de los sobornos de Sinohydro. El país necesita saber, lo que publica Primicias, por ejemplo, los viajes del hermano de Moreno para cobrar las supuestas coimas. Según las versiones recogidas por la Fiscalía en el caso Sinohydro, Edwin Moreno invitaba a amigos de Panamá para que cobrara los cheques por él. El país necesita saber esto. Explicaciones sobre esto.
no hablar de persecución política. Y persecución política, desde mi punto de vista, sin argumentos. Porque quien está llevando adelante la investigación es la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez. No es otro fiscal. No es un sector político, no es el socialismo del siglo XXI. Es la fiscal Salazar. Entonces yo digo, cuando la fiscal Salazar llevaba adelante otro tipo de juicios políticos, ahí sí estaba bien. Y no era persecución. Ahora que lleva adelante un juicio penal, en este caso es persecución y detrás está el socialismo del siglo XXI. Pongámonos serios. De verdad, póngale un poquito de seriedad incluso a la argumentación. Porque estos argumentos se caen de maduro y se prestan obviamente para la espectacularización y, como siempre digo, la venta de humo. Así de simple. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.